¿Cómo me gustaría tener la beba acá? Porque es un tema que me gustaría abordar desde ambas miradas. Pero, ¿qué pasa con la sexualidad en estos tiempos de... El amor en los tiempos de cólera, era la novela de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos de pandemia o de cuarentena. El sexo, vamos a ser más concretos, el sexo en el tiempo de... porque yo recibo líneas distintas. Recibo líneas de quienes dicen, che, la verdad que aprovechamos la cuarentena y en la casa es una fiesta. Recibo otro mensaje que yo, la verdad que el deseo se fue perdiendo, tiene que ver con la angustia, el estrés, y después está este tema del Festival del Amor Virtual. Y las propuestas, las nuevos mecanismos. Así que a Germán Giardino se le ocurrió que era una buena idea hablar con María Victoria Güemes, que es psicóloga especialista en sexología, así que le agradecemos a María Victoria que nos atienda. María Victoria, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias, están? gracias. Te digo, te tuteo porque te veo joven, así que te Sí. tuteo. Bueno. Está muy bien que me veas así. Tengo voz de joven, capaz. No, Está no, muy bien. estamos viendo tu foto, así que también apareces Está joven. bien. María Victoria, Bueno, gracias. a ver, ¿cómo impactó? A Dime. ver, ¿qué estás viendo vos con tus pacientes o en todo Ujú, caso con la ujú, casuística? ¿Qué estás viendo vos respecto a ujú. cómo impactó la cuarentena en la sexualidad, en el deseo? Bien. Mira, impactó un montón. En realidad, yo les tengo que ser honesta, no fue el primer motor de la consulta ni la primera preocupación No. los primeros días, por lo menos, de cuarentena. Habiendo tanta ansiedad, tanto desconcierto, tanta incertidumbre, la realidad es que no fue la primera preocupación de muchas personas. Con el paso de las semanas o de los días, claro que empezó a ser una preocupación. Una preocupación por ahí más para los que viven solos o solas Ujú. o para los que no tenían una relación estable. Pero déjame parar primero en el tema tabú. En los que Ujú. tenemos relación Dale. estable, Sí, no sé si lo tenés ahí chequeado, capaz que no sí. es un tema que haya Ujú, aparecido. ujú, Puede que hayamos perdido ujú. el deseo y que el encierro Sí, nos haya puesto en un lugar medio de agobio. te hastío. Sí, puede ser, y es el encierro ahora que lo vemos en cuarentena, pero esto suele pasar un montón en la pareja, Ujú. digamos, el compartir mucho tiempo, el no tener actividades independientes, el no tener actividades fuera del hogar, y anula el deseo, porque uno no desea lo que tiene, desea lo que no tenemos, el deseo surge y el erotismo surge de lo sorpresivo, de lo novedoso, de eso que yo no sé qué va a suceder. Y acá lo que más es lo que me va a suceder en la vida de familia, digamos, o en el hogar. Entonces, claro que se puede anular el deseo o se encuentra más postergado, por no decir anulado 100%. Ahí aparece el nano diciendo, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. A ver, Tal cual. uno vive con el deseo es otra cosa, no lo que es verdad, no lo que tiene. Pero hablemos de lo otro, de los Ok. que están solos, de los que están Ujú. ya al borde del brote. Tendrás Ok. un montón de consultas, ¿no? Sí, y en realidad pasan varias cosas también. Tenemos que entender que muchas veces uno encuentra en la sexualidad o en el sexo mucho más que placer sexual, digamos. También muchas veces el encuentro sexual es el que favorece quizás un encuentro íntimo Ujú. más allá de lo físico, digo, es quizás la oportunidad para un montón de personas para conectarse con alguien de manera honesta, es quizás para muchas personas que por ahí la principal fuente de satisfacción es su trabajo o algunos aspectos de su vida. Entonces, el tener un encuentro sexual casual a veces es la forma de distenderse que encuentran en toda la semana. Ujú. Entonces, el sexo empieza a ser mucho más que, bueno, un mero encuentro de satisfacción sexual. Muchas veces es una forma de enfrentar el estrés, muchas veces es tener un vínculo afectivo, muchas veces es encontrar una charla un poquito más profunda. Entonces, lo que empieza a pasar hoy, que es por lo menos como decías vos desde la casuística, lo que yo veo es que las personas que no tenían una relación estable, hoy están limitadas a tener un encuentro sexual, digamos, así sea bien casual, a través, no sé, por ejemplo, de Tinder, que es un encuentro que a lo mejor en un par de horas se acuerda, se encuentran y no hay ningún otro interés de seguir viéndose, pero para Ujú. esa persona significaba a lo mejor la descarga de esa semana o la posibilidad de ser abrazado por alguien, por Sí, ejemplo, sí. así en términos muy extremos. Lo físico, digamos, lo físico, lo Claro. físico, lo Ujú. físico. Ahora, no quiero preguntar, porque me parece incómodo preguntarte porque no sé si terminás ventilando cosas que no quiero. Pero te consultan mucho con el tema
del tema de, che, hay que perder la vergüenza, este tema del sexo virtual, de las cámaras, digo, porque se ha malversado mucho todo Ujú. eso, y me imagino que en un Sí, momento como este, en cuarentena, debe ujú, ser un sí, boom. sí. Es un tema que genera, como, está polémico el tema, digamos. Ajá. Mira, en realidad es algo que se usa desde hace mucho. Ahora en cuarentena lo que a mí por lo menos me da la sensación es que las personas que no lo tenían tan presente como una práctica en su vida, les empezó a dar un poco más de curiosidad. Ujú. Y además, a partir de que, digamos, desde que el Ministerio de Salud y desde el gobierno lo sugirieron de alguna manera, entonces empezó a generar como, upa, un poquito de revuelo. A ver, en realidad es algo que, si bien en nuestra cultura, por lo menos en Argentina o en Santa Fe específicamente, no está tan difundido, se usa. Y Ujú. hay que hacer en esto, a ver, esto yo lo vengo viendo en el consultorio ya hace varios años, digamos, de alguna manera, es como todo uso en la tecnología, no podemos decir ni que esté bueno ni no, es para ver, a ver, hay que ver bien para quién, cómo, de qué manera, en qué Claro. momento va a estar bueno esta práctica o no. Entonces, en cuarentena por ahí se ven un poquito más de consulta en cuanto a, bueno, cómo lo usamos, digamos, qué Ujú. hay que hacer y qué no hay que hacer en estos términos, Y además con qué resguardo de seguridad, ¿no? Porque, por supuesto. digamos, de verdad se ha convertido en una práctica que es absolutamente irreprochable, como cualquier práctica sexual, Ujú, pero ujú, digo, no hay lectura moral acá. Lo que sí ujú. creo es que hay mucho riesgo en términos del nivel de Sí, exposición. sí, Si no totalmente. confías A en, ver, si no, y sí. sí, no, decime. No, si no confías en el sistema o si el otro no es un tipo Ujú, o una mujer de tanta confianza y puede terminar tal cual. filtrando eso, digamos. Sí, en realidad, tal cual. Mira, en mi experiencia clínica yo he visto tantas personas que han disfrutado de esta práctica, que le han pasado bien y que han sido encuentros realmente muy satisfactorios, como he visto mucho malestar y angustia también, Ujú. consecuencias de estas prácticas. Entonces, por supuesto que más allá de una postura moral, yo no puedo decir esto está bien o no, porque en realidad, a ver, es el uso que uno le da y los acuerdos que uno hace. Y en esto hay que hacer una diferencia bien clara, que yo por ahí veo con un poco De de preocupación preocupación. cuando se la recomienda así abiertamente. Bueno, el sexting es para todos y en todos momentos. No, la verdad que no es así. Digamos, yo esto lo pienso también desde lo psicológico. No es así y tenemos que hacer una gran diferencia entre adolescentes y adultos. Los adolescentes de hoy son chicos que crecieron generalmente, niños y niñas que crecieron con el uso de la tecnología. Entonces, su descubrimiento o su acercamiento a la sexualidad en la pubertad estuvo también a través de la tecnología o del uso de estas herramientas. Entonces, ellos lo vienen usando hace años. Lo que pasa es que, a ver, el uso que le da un adolescente es como vive un adolescente, con a veces con subestimando los riesgos, muchas veces actuando también por presiones de los pares. Entonces, a ver, el uso que le puede dar un adolescente puede tener mucho más riesgo que el uso que puede hacer un adulto. Ujú. Y ahí es donde yo he visto más sufrimiento, digamos, o más malestar, porque bueno, el intercambio a veces no es tan cuidado o no está tan aceptado y bueno, uno de los dos presiona más al otro. Entonces, por supuesto que ahí puede haber mayores malestares o desacuerdos, digamos. O lo que suele pasar, digamos. Puede ser que sean conocidos y sean pareja y después se pelean y Claro. también en un arrebato, una cuestión más impulsiva o por enojo, revancha, se publican esas fotos y se viralizan, Sí, digamos. y el daño es el daño digamos, cuando se difunden, el daño es Sí, tremendo porque, sobre todo sí, el daño interior, digo, sí, la gente consume eso rápidamente y se olvida, pero para sí, quien es víctima de esa divulgación es un daño que puede generar, me muy imagino, fuerte. muchísimo impacto en el amor Sí, propio, no sé. sí, sí, porque sí, tal cual vos lo decís. Y a ver, y en esto también tenemos que tener en cuenta que existe el grooming, que es esta práctica de acosadores o de redes de pedofilia o pederastía, donde, digamos, se busca este acercamiento a través de la ternura, del cariño, para ganar una confianza en un niño, para que intercambie imágenes o videos Ujú. con las que después son acosados o son extorsionados. Entonces, digamos, puede ser muy peligrosa y no es tan clara la línea. Entonces, cuando se recomienda así abiertamente, tenemos que tener en cuenta esto. Existe y hay que denunciar si se puede denunciar. Entonces, por supuesto que el daño puede llegar a ser muy grave para la persona. Ya saliendo de estas prácticas más extorsivas o Sí, violentas sí, o de sí, acoso, salgamos del delito, digamos, digamos. sí, salgamos de la línea del delito, pero Y está volvamos bueno al aclararlo amor, que existe. volvamos al amor. Volvamos al amor, tal cual, tal cual. Bueno, obviamente que los adultos, digamos, que consienten, es como todo acuerdo sexual, digamos. Yo lo recomiendo siempre como
como recomiendo tener cualquier encuentro con una persona, es conocerlo mínimamente. Y no hablo de años de relaciones, mínimamente tener una charla previa, saber qué piensa o qué quiere, o cuáles son las intenciones de ese intercambio. Totalmente, Y digo, en esto, como decime. yo no sé, porque vos sos la psicóloga y yo tengo hijas adolescentes y digamos, son temas que me preocupan por obvias razones. Y yo digo, Sí. uno se vuelve a veces a lo mejor más conservador de adulto, pero digo que haya una base de afecto. Que haya una base de afecto, digamos. Yo, digamos, Sí. me parece, digamos, defiendo la libertad sexual, todo, pero que haya afecto, porque sin afecto es horrible, es peligroso, no sé, a lo mejor me he vuelto Sí. más moralista. No, no, yo coincido con vos. No, no, no creo que sea una cuestión moral, sino que el afecto también tiene que ver con el cuidado. Digamos, que esto sea un encuentro casual, o sea, a través de una videollamada por WhatsApp, Ujú, digamos. Tiene que haber un mínimo acuerdo acerca de una seguridad en que la otra persona va a ser capaz de cuidar esta ujú, intimidad. Pero lo mismo en un encuentro casual, digamos, de poder cuidarnos y que el otro nos va a cuidar. Entonces, esto de ninguna manera es una alternativa. A ver, es una alternativa en este momento de cuarentena, pero no reemplaza al sexo del encuentro con el otro, ni siquiera la masturbación. Son prácticas claro. completamente diferentes. Entonces, Sí, y está bueno charlarlo. El tema es que, viste, ujú, charlarlo no es tan fácil. tal cual. Charlarlo no es, vos lo sabés mejor que nadie. La sexualidad sigue siendo, en muchísimos aspectos, un asunto de tabú en algunos Sí, hogares. tal cual. Incluso por la propia vergüenza del joven y por la propia vergüenza del adulto y la dificultad para transmitirle, Ujú, porque también en cierto punto es una intervención sobre un círculo muy privado, ¿no? De las personas. sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso yo siempre insisto un poco en esto. Primero, hablarlo de la manera que uno pueda, si Mm. tiene hijos adolescentes, también marcar estos límites que hoy los nombrábamos. Y si uno es joven o es adulto, digamos, y entiende los alcances que puede llegar a tener esto y demás, también con esa persona que uno va a intercambiar fotos o videos, tener un mínimo acuerdo. Y para mí hay algo que sucede muy seguido, por lo menos que yo lo veo muy seguido, que no está tan claro el tipo de intercambio que se va a hacer. Para mí esto es fundamental acá. Tiene que haber un mínimo acuerdo, aunque sea de reciprocidad, digamos, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? También porque en esto yo veo muchas frustraciones, a veces desilusiones, porque termina siendo una mera descarga. Bueno, uno envió foto, encontró la satisfacción, bueno, ya está. Y esto era el Acá, encuentro. Muchas veces hay otra expectativa atrás. acá me apunta mi compañera Ujú. Beba Córdoba que hay un término que se está usando mucho que es responsabilidad afectiva. Tal cual. Eh, la- Sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, Eh, sí, ser, sí, sí. ser responsables efectivamente, pero bueno, uno puede, Ujú, digo, la contribución es hablarlo públicamente así. Y me parece que ujú. nos escuchen, o que digamos que se lo planteen. Eh, Sí, yo digo, todo esto sí, de lo verdad. pregunto, está bien, uno podría estar Ujú, hablando de uno y de la sexualidad de uno o las consultas de uno, pero también ujú, este tema de la internet, del encierro, también expone mucho a los ujú. chicos. Mucho a los chicos y digo, que entiendan lo de la responsabilidad efectiva es una cuestión Sí. que no se puede sentar uno en la cama y decir, che, mira, hay que tener responsabilidad afectiva. Es muy, generalmente el chico te rechaza, digamos, digamos, me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Y Claro, pues está, claro, tal cual. Por eso, bueno, se insiste tanto en la ESI, digamos, y en la educación, ujú, digamos. Esto no es algo que uno puede crear en un par de semanas de cuarentena. Esto tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, con el cuidado de la propia intimidad y con el cuidado también de con quién uno desea compartir esto, más allá de las fotos, eso en un encuentro sexual real, digamos. ujú. Bueno, ¿de qué manera uno comparte? Entonces, esto no es algo que lo podamos llegar a generar en un par de días. Tiene que ver también con el amor propio, con el cuidado. Entonces, cuesta, pero sí es, digamos, esto puede ser muy placentero también, más allá de los cuidados que haya que tener, digamos, Totalmente. para muchas parejas. Para muchas parejas esto ha sido una posibilidad de encuentro, sobre todo parejas que la cuarentena los encontró separados, Ujú. digamos, una posibilidad de Tengo sentirse amigos cercanos. sí, tengo Entonces, amigos que están en otros países, que están, claro, los encontró separados en dos países distintos, no en dos ciudades distintas. ujú, claro, No hay otra solución. No hay otra solución que no sea, disculpame la vulgaridad, que no hay otra solución que no sea la solución mecánica manual. Es la que. claro. Te hago una Bueno, pregunta. pero
Sí. Hay te consultan por maneras de, digamos, digamos, dicen, porque vos sos especialista en sexología, pero no sos sexóloga, ¿o sí? Claro, claro, en realidad porque la sexología especialmente tiene varios años para que uno pueda ser sexólogo, pero sí, sí, hice un posgrado en sexualidad Ah, humana y bien. me dedico a esto, Bueno, así es. pero te Ujú. consultan sobre nuevos mecanismos de autosatisfacción, porque en España Sí, está muy de moda ujú, un artefacto nuevo que es exclusivo para la mujer, que no me acuerdo el nombre, pero sí, sí, el Satisfyer, Satisfyer, el Satisfyer, que es como una especie de así boom. es. No sé si llegó a la Argentina. ¿Llegó a la Argentina el Sí, Satisfyer? sí, sí, llegó, Ah, llegó, llegó. Llega bien. rápido todo. Antes de que se cierren las fronteras llegó. El Satisfyer es como una bomba. Yo lo que escucho en los medios españoles es que, no, ya con el Satisfyer el hombre ha pasado, el hombre o la mujer ha pasado a un segundo plano, digamos, de Sí. de la compañía. ¿Te consultan sobre esas cosas? Che, consigo, ¿dónde lo consigo? Porque debe tener vergüenza de ir al sex shop, todo eso. Claro, sí, mira, consulta. La verdad que yo he visto acá también sorteos que se hacen y demás. Sí. Y también, bueno, sigo por ahí algunas páginas de España y demás que hace ya más de un año que surgió esto. En realidad, hoy ya se empiezan a ver algunos conflictos también con esto, que yo te muestro el lado B de todo, ¿no? Pero la parte más negativa del acuerdo. Está buenísimo, es un estimulador, las mujeres que lo usan, nada, reportan que es sumamente satisfactorio. Lo que pasa con todos los juguetes en general es justamente es un estímulo muy potente y muy intenso. Entonces logra resultados. Las mujeres pueden llegar al orgasmo porque es un estimulador de clítoris. Ujú. Pero lo que sucede también es que es un estímulo, al ser tan potente, es muy difícil de reemplazar después por una persona. Claro. Entonces, Nos muchas veces deja, genera un umbral muy alto. claro, como la vara muy alta. No, deja, Claro. dame una foto de, no sé, de algún galán que te guste y déjame con el Satisfyer y no vuelvas, porque no, es imposible que vos llegues a eso. La tecnología nos pone en Claro. riesgo eso, nos pone, está bueno Claro. eso, porque digo, es como competir con un ajedrecista con una No, computadora, un horror. no se compite. No, se acabó el ajedrez. Bueno, es que esto es lo mismo. Digamos, no se va a acabar la sexualidad, pero en realidad tiene que ser un uso muy consciente de esto. No es Ujú. para un uso exclusivo ni la única manera de llegar o de disfrutar tiene que ser a través de un juguete sexual, porque lo que más probablemente pase es que después, en un encuentro con un otro, esto se vuelve insatisfactorio por los tiempos, por la dinámica de la relación, por lo mecánico que puede llegar a ser la estimulación. Entonces, la idea de esto, de este en particular, como hablamos de este caso, pero podemos hablar de cualquier juguete, también ese tipo de uso, es en algún momento, de alguna forma, pero que no sea tan exclusivo, porque justamente la satisfacción y la excitación y la respuesta sexual de las personas se condiciona a ciertos estímulos. Ujú. Entonces, después otro tipo de estimulación no permite la misma satisfacción, ¿entienden? Sí, totalmente. Ujú. Y Ok, la última, que tiene que ver con el dale. sexo, pero tiene que ver con otra cosa, con las relaciones humanas, que me imagino, Ujú. bueno, estoy haciendo una diferenciación absurda, pero digo, yo Ajá. tengo la sensación, es una sensación, Sí. que yo por suerte en casa Ujú, lo tengo conversado, que la ujú. cuarentena va, digamos, o nos volvemos a elegir después de la cuarentena o estallan las parejas. Porque es una prueba de fuego muy dura, muy difícil, digamos. Esta cosa de estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo encerrados, con los Ujú. hijos, digo, ¿tenés muchas consultas vinculadas a la angustia por la relación? Mira, sí y no. A Ajá. ver, yo en esto lo pienso un poquito más general. Es como, estamos en un momento de tanta incertidumbre que ni siquiera podemos llegar a pensar qué va a pasar de acá a 2 meses. Y Ujú. todo lo que hagamos o pensemos que pueda llegar a pasar no dejan de ser supuestos. Entonces, por ahí te saco un poquito del tema, ¿no? Pero Sí. a todos nos llegaron memes, historias, videitos donde dice, bueno, todos vamos a tomar conciencia de esto y vamos a cambiar. Yo no sé si eso nos va a pasar como especie humana, que después de la cuarentena o de la pandemia vamos a ser mejores o peores personas. Creo que para un cambio en la vida de las personas hace falta muchas más cosas que estar aislado. Es verdad que esto puede llevar a cambios de conciencia muy personales, pero no creo que como especie vamos a cambiar y vamos a ser mejor. Creo que esto va a pasar o no. Por eso todo lo que podamos hacer de acá a un futuro es justamente supuesto. Y hoy lo que tenemos es incertidumbre. Entonces, con la pareja yo creo que pasa un poco lo mismo. Digamos, en la convivencia y en el estar juntos 24/7 para muchas parejas,
puede ser una prueba de fuego, pero también puede ser una forma de acercamiento. Sí, claro. Puede ser algo pasajero, como cualquier crisis vital, digamos, como tener un padre enfermo, como tener, no sé, un despido laboral, como tener una crisis con un hijo. Entonces digo, esto es una crisis vital o una crisis que nos atraviesa a todos, pero ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Yo creo que no estamos preparados para leerlos todavía. Está buenísimo. Porque uno puede, en el momento puede tener mucha bronca y mucha desolación y le resulta insoportable su compañera o su compañero, pero en unos meses cuando todos volvamos a salir, a trabajar, a encontrarnos con nuestros amigos, a nuestros grupos de referencia, a nuestro hobby, al club, probablemente la convivencia se acomode y somos animales de costumbre. Nos vamos a adaptar, es muy probablemente. Lo que propones es perspectiva y contextualización, que está bueno también, ¿no? Digo, veamos todo con perspectiva, como dice el amigo mío, no hay que tomar decisiones cuando uno tiene ganas de hacer pichí. Y no hay posibilidades ahora de tomar tantas decisiones tampoco. ¿A dónde te vas a ir hoy? La última que te hago tiene que ver con una cuestión muy presente, que es el tema del femicidio, de la violencia de género. Sí. Sí. Hay un incremento tremendo de las cifras. Sí. ¿Estás recibiendo consultas? ¿Estás atendiendo a alguien que vive en esa trampa? Porque finalmente la cuarentena termina siendo una trampa para las víctimas, ¿no? Sí, la realidad es que no. Primero porque yo no me dedico tanto. Tengamos en cuenta que las personas que sufren violencia de género o violencia doméstica, cuesta mucho que accedan a una consulta y lo puedan charlar y lo puedan verbalizar. Obviamente que en el encierro se recrudeció totalmente la violencia y aumentaron muchísimo las víctimas fatales y las consecuencias de la violencia. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que son personas que muchas veces no pueden acceder, institucionalmente no se las cuida para que accedan de manera segura, que faltan mecanismos todavía para cuidar a estas personas. Entonces, de por sí cuesta hacer estas denuncias o acceder a pedir ayuda. En momentos de aislamiento, sí, por supuesto que sigo al tanto y trabajo con colegas que están en la primera línea ayudando y colaborando con estas personas, y sí pueden hoy acceder y están abiertos los juzgados de familia, se puede recurrir a lugares para hacer denuncias, la línea telefónica, el 144 está, digamos, y está recibiendo consultas. Pero tengamos en cuenta que hoy cuesta más que nunca, digamos, acceder a todo eso, porque muchas veces uno vive con el violento o la persona violenta en la misma casa. Totalmente. Bueno, acá me están diciendo, decirle que salga una vez por semana, pero vamos a tener que charlar honorarios. Ustedes son muy caros. Ustedes son muy caros. Yo tengo una psicóloga que cada vez más cara. Digo, no... Estoy empezando a pensar que es mejor que siga con mis dificultades psicológicas. No, pero está bueno charlar. La verdad que sos muy clara, sos muy agradable, así que vamos a hacer un intento de negociación para incorporarte al staff. Bueno, dale, vamos a ver qué intercambiamos, pero está bueno, está buenísimo. No, pero no vamos a intercambiar nada. Acá o se intercambia dinero o nada. ¿Qué intercambiamos? Ya me sonó moralmente mal, María Victoria. No, ¿por qué tiene que ser algo material? Yo no planteé lo material. Puede ser un intercambio de saberes, un intercambio de experiencias. Podemos enriquecernos mutuamente en el debate. Me interesa. Te mando un beso y muchísimas gracias por el contacto, de verdad. No, gracias a ustedes. 1104 era María Victoria Güemes, divina, psicóloga, especialista en sexología, un aporte a la mañana de REC de un tema que nos circunda a todos, el sexo. ¿Cómo estamos con ese tema en la cuarentena, los que estamos en pareja? Bien, mal, regular, la llevamos más o menos. ¿Y qué pasa con los que están solos? Y ahí hicimos un repaso sobre los cuidados, los métodos, los medios y bla, 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 bla.